¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buen viernes. Comenzamos con Zoom de Noticias. ¿Cómo estás, Jimé? ¿Cómo andas, Santi? Qué lindo terminar la semana junto a ustedes. Y comenzamos con nuestro Zoom al mundo. Los invitamos a ir a las Islas Galápagos, que es famoso por sus tortugas. Y les contamos un dato de color. Cada tortuga puede llevar 1 kilo de barro en sus caparazones. Vamos a ver qué dicen los expertos sobre este tema. Además, se plantea una preocupación en aquel lugar. Científicos de 5 países tratan de descubrir si las tortugas gigantes son, en cuanto a su interacción con el ecosistema, los elefantes o los hipopótamos del archipiélago ecuatoriano de Galápagos. Consideradas como ingenieras de los ecosistemas, las tortugas gigantes pueden influir enormemente en las zonas en las que habitan y al estar en pozas mueven nutrientes de zonas terrestres a acuáticas, algo muy similar a lo que hacen los hipopótamos. Diego Elis Soto, integrante del proyecto de ecología del movimiento de tortugas gigantes de Galápagos. Pensamos que en algunos casos puede haber más biomasa de tortugas que agua en una poza acuática. Antes de la llegada de los humanos, había entre 200 y 300.000 tortugas en las Islas Galápagos. Hoy en día hay poco menos de 30.000. Las tortugas gigantes, que pueden vivir 200 años, alcanzan a mover hasta 1 kilogramo de lodo seco de una poza sobre sus caparazones. Básicamente, están siendo albañiles de sus propios ecosistemas. Poco a poco estoy cambiando mi pensamiento de que tortugas pueden ser una mezcla de hipopótamos y elefantes, de hecho, porque las tortugas son críticas para ecosistemas acuáticos como las pozas, pero las tortugas también son muy importantes para el ecosistema terrestre de Galápagos, ya que comen más de 60 especies diferentes de plantas y dispersan estas semillas y ayudan a germinar a las plantas en Galápagos, similar como lo es un elefante en África. Entre las curiosidades que los expertos intentan despejar es ¿qué pasaría en un mundo con más o menos tortugas? Y también saber cómo la relación del uso del suelo por parte de los humanos afecta a la relación de tortugas y agua. Y nos vamos a una brevísima pausa, pero quédense allí porque tenemos muchas historias para compartir. Entre ellas, un famoso metro de Moscú que reabrió sus puertas. Y además una historia de 1960. Marineros que se salvaron 49 días a la deriva en un barco con tan solo un balde de papas. Ya venimos. Seguimos en Zoom de Noticias, gracias por estar del otro lado. Los invitamos a seguir viajando y nos vamos al centro de Moscú. Reabrió allí una estación de tren que tenía una escalera mecánica de ya muchísimo tiempo que fue restaurada. Vamos a conocerlo. Seguimos recorriendo el mundo, vamos a hablar de Encanto, un nuevo musical de Disney que es para toda la familia. El artista Carlos Vives forma parte de la banda sonora. Vamos a verlo. Disney avanzó este jueves las primeras imágenes de Encanto, un musical animado sobre una peculiar familia de Colombia que vive en las montañas. La película narra la vida de los Madrigal, una familia en la que todos sus miembros tienen poderes especiales, menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a su familia de una amenaza que puede hacer desaparecer la magia. El tráiler de minuto y medio de duración muestra una casa de estilo colonial, repleta de flores y naturaleza en la que el color, la música y la danza serán protagonistas. Además, se pueden escuchar los primeros segundos de Colombia, Mi Encanto, la banda sonora que canta Carlos Vives para la película que se estrenará el próximo 26 de noviembre. Traje el especial ya que eres la única Madrigal sin un don. Hasta ahora solo se conocía que Lin-Manuel Miranda, de origen puertorriqueño, estaba trabajando junto a Disney para componer la música de una cinta animada sin más detalles.
La idea de crear una película con una princesa o heroína latina se llevaba barajando desde hace años en la factoría Mickey Mouse, especialmente después de que el propio Miranda comenzara a colaborar en otros proyectos. Tenga o no un don mágico, yo también soy igual de especial que el resto de mi familia. Y se lo adelantábamos hace minutos, vamos a compartir una historia que es del 1960. Se trata de 4 marineros soviéticos que sobrevivieron a una tormenta. Durante 49 días estuvieron a la deriva y lo hicieron con un poco más de un balde de papas. Momento de viajar a Nueva York. En esta ciudad se celebra el fin de las restricciones por el coronavirus y entre ellas el uso de las mascarillas. Y además se realizó un homenaje, una celebración para los trabajadores de la salud. Vamos a conocerlo. Miles de enfermeros, médicos, bomberos, camareros, repartidores y demás trabajadores de primera línea desfilaron sin mascarillas por las calles de Nueva York para celebrar el fin de las restricciones impuestas por la pandemia. Entre nubes de confeti y decenas de orquestas, la larga caravana de oficios salió de Battery Park, de donde parten los ferries que llevan a la Estatua de la Libertad, y recorrió la calle de Broadway hasta el ayuntamiento de la ciudad, formando una serpiente multicolor. Como consecuencia de la COVID-19, más de 50.000 personas han muerto en Nueva York, que se convirtió en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos en la primavera del año pasado. Las autoridades anunciaron el fin de las restricciones con excepción de hospitales, medios de transporte y algunos otros lugares el pasado 15 de junio, coincidiendo con el anuncio de que el 70% de los neoyorquinos adultos habían recibido al menos una de las dosis de la vacuna. Un porcentaje que aumenta con lentitud a pesar de los esfuerzos de las autoridades y que este miércoles se situó en el 72,7% con más de 21 millones de dosis administradas. Y de Estados Unidos viajamos hasta Vietnam, que está viviendo una situación totalmente diferente a este país que repasábamos recién. En las últimas 24 horas se dio el pico máximo de contagios del COVID-19. La causa principal de esto es la propagación de la variante Delta y por esto se ordenó un nuevo confinamiento. Vamos hasta allí. Vietnam, uno de los países que mejor superó el primer año de la pandemia, inició este viernes el confinamiento de su ciudad más poblada, Ho Chi Minh, que cuenta con 13 millones de habitantes en su área metropolitana.
La ciudad se ha convertido en el principal foco del brote de COVID-19, con numerosos casos de la variante Delta que las autoridades tratan de controlar desde finales de abril. Las medidas, en vigor para los próximos 15 días, obligan a la población a permanecer en sus hogares, excepto para actividades esenciales. Prohíben la reunión de más de 2 personas en espacios públicos, con 2 metros de distancia mínima entre ellos, y cierran los medios de transporte públicos. Esta determinación se produce después de que este jueves se alcanzara la cifra más alta de contagios en un solo día desde el inicio de la pandemia, 1.314 infecciones comunitarias, 2/3 de ellas en Ho Chi Minh. Para muchos expertos, la irrupción de la variante Delta, mucho más contagiosa, ha sido la clave de la pérdida de control sobre la pandemia de Vietnam, que mantiene sus fronteras cerradas al turismo desde marzo de 2020. Y en minutos les vamos a contar más historias en Zoom de Noticias. Antes, saludamos a Marcelo Irachet, que nos trae los avances de lo principal para Telenoche. ¿Cómo andás, Marce? Jiménez, Santiago, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, muchas gracias. Sí, hay una novedad bien importante de esta tarde, un decreto del Poder Ejecutivo que habilita a las farmacias a poder realizar el test de antígenos, o como se le conoce, el test rápido. Esto hay que instrumentarlo, pero en aproximadamente un mes va a estar disponible. Es una gran ventaja para todo aquel que tenga dudas, se puede realizar, claro, a su costo, alrededor de 500 pesos va a costar un test rápido, pero además para aquellas personas que tengan que acceder a algún tipo de actividades y se les requiera que estén libres de COVID-19. Tenemos un informe sobre el particular. Otro de los asuntos importantes es lo de Gas Sayago. Se presentó la denuncia penal esta tarde por parte de UTE ante la justicia del crimen organizado. Se habla de sucesión de actos arbitrarios, perjuicios económicos para el Estado, y en función de eso se presentó amplia documentación. Estará Viviana Ruggero en Telenoche Central con todos los detalles sobre el particular. Vamos al tema vacunas ahora. Llegaron en estas últimas horas las 500.000 dosis que había anunciado donaría el gobierno de los Estados Unidos. Hablando del tema vacunas y COVID, hay un informe especial que se los recomiendo particularmente en Telenoche sobre la pérdida del gusto y del olfato. ¿Cuántas son las personas que padecieron COVID que tuvieron la pérdida de estos sentidos? Y hay un método inventado por uruguayos que permite recuperarlo con mayor agilidad. La vuelta a las clases, están terminando las vacaciones, desde el lunes, además de primaria e inicial. Recordamos a ustedes que más de 180.000 alumnos de primero, cuarto y sexto año de enseñanza media habrán de regresar. Es un gran desafío, dijeron las autoridades de la educación sobre el particular. También estaremos hablando del clima, del turismo. Nicolás Núñez tiene la última información acerca del gran movimiento que se registró pese a, bueno, la pandemia durante estas 2 semanas de las vacaciones de invierno, y sobre el tema del calor, un informe también sobre hasta cuándo va a extenderse esta tan agradable temperatura. Les advierto que no es por mucho tiempo más. La final de la Copa América, que se habrá a disputar en el día de mañana desde las 21, tenemos un informe sobre cuáles son las preferencias de los uruguayos, Argentina o Brasil, final que se habrá de realizar con público, aproximadamente unas 5.500 personas, se habilitó el 10% del aforo. Y por supuesto, las últimas novedades que están llegando desde Haití, donde hace muy pocas horas atrás se produjo el magnicidio. Va a haber ayuda especial de Colombia, ya que muchos de los involucrados eran ex militares colombianos. Los esperamos, 18:55. Ahora Jimena y Santiago tienen más Zoom de Noticias. Gracias, Marce. Seguimos adelante con otros temas. Vamos a hablar de la subasta de un boceto de una obra de arte del artista Leonardo da Vinci. 12 millones de dólares se pagó y es el valor más alto conseguido por un dibujo del artista. The Leonardo da Vinci at 7,500,000. Sold. Congratulations. Subastan un boceto de Leonardo da Vinci por un récord de 10,3 millones de euros. Se trata del dibujo de una cabeza de oso del pintor renacentista italiano y que fue subastado este jueves en Londres por 8,8 millones de libras, el valor más alto conseguido por un dibujo del artista. El precio alcanzado superó incluso al de Horse and Rider, caballo y jinete, vendido en 2001 por 8,1 millones de libras, 9,4 millones de euros, también por la casa de subastas Christie's.
Este boceto, de pequeño tamaño y datado alrededor de 1480, contiene la firma tintada de Da Vinci y se cree que inspiró una década más tarde el armiño de su famoso cuadro La Dama del Armiño, debido a las similitudes en la estructura del cráneo y los ojos pequeños y redondos de ambos. Varios cientos de bocetos de Da Vinci sobreviven a día de hoy, pero este Head of Birth es uno de los 8 que se encuentran en manos privadas, según explica Christie's, el primero que sale a subasta desde 2001 y parece ser también uno de los últimos que saldrá al mercado. Se trata además de uno de los 4 estudios de animales que Da Vinci realizó con punta de plata, el resto de los cuales se encuentran en museos de Estados Unidos y el Reino Unido. Abrimos el capítulo de espectáculos y para ello viajamos hasta Francia. El popular actor americano Matt Damon presentó su nueva película en el Festival de Cannes. Veamos lo que dijo en conferencia de prensa luego de esta presentación. Matt Damon presenta en Cannes Stillwater, una historia sobre el Estados Unidos de hoy a través de Bill, un taladrador del sector petrolífero. Pero también sobre las relaciones y sobre una posible redención, según su director, Tom McCarty. La película cuenta cómo Bill viaja de Oklahoma a Marsella, en Francia, para ver a su hija Allison, interpretada por Abigail Breslin, quien cumple una condena por un asesinato que asegura no haber cometido. Allí Bill se encuentra con una realidad completamente desconocida para él. But this is about a very specific man from a very specific place in America, and so but he's kind of completely overmatched by the situation. He's out of his element. He doesn't understand really what's happening a lot of the time. But yeah, I think any of us could imagine doing quite a number of things. For our kids. Bill encuentra apoyo en Virginie y su hija, interpretadas por Camille Cottin y Lilou Xiaobu. La película, presentada fuera de competición en el festival, se rodó en orden cronológico. Y hablamos de España. El país está atravesando una compleja situación en cuanto a los contagios de COVID-19 y surgen algunas repercusiones. Sí, en ese sentido, sus vecinos, Alemania y Francia, recomiendan a la población no viajar a este país. Así es, España vuelve a riesgo extremo y la quinta ola de contagios preocupa seriamente al sector turístico derivado por la nueva variante de coronavirus Delta que ya predomina en el país con un total de 252 casos por cada 100.000 habitantes. Es por eso que varios países de la Comunidad Europea recomiendan no viajar aquí por el aumento de positivos por COVID-19. Es el caso del gobierno francés que ha pedido a sus ciudadanos no viajar, evitar estos viajes y también la nueva decisión del gobierno alemán de incluir a España en su listado de países de riesgo. Y aunque estaríamos en el nivel más bajo de alerta, los alemanes no guardarían cuarentena, pero sí tendrían que presentar un test negativo de COVID, un test PCR, a la vuelta al retorno a su país. Entre tanto, la ministra de Asuntos Exteriores junto con la ministra de Turismo, Reyes Maroto, han vuelto a defender el día de hoy que España es un país seguro, es un destino seguro y no hay que generar alarma. Sanidad también ha confirmado el día de hoy que los nuevos contagios predominan en el grupo de los mayores de 16 años y hay que agilizar la vacunación. Madrid es una de las comunidades que a partir de la próxima semana inicia su campaña de vacunación en los jóvenes. Y como informáramos ayer en Zoom de Noticias, Japón decretó el estado de emergencia por el COVID-19 y esta falta de públicos en los Juegos Olímpicos, pero arrancó una de las actividades más importantes de este juego, de los Juegos. Sí, se trata del relevo de la antorcha olímpica en Tokio. Ya comenzó y se dio a puertas cerradas. Viajamos hasta allí. La antorcha olímpica inicia la recta final del relevo en la que recorrerá el área metropolitana de Tokio hasta llegar al Estadio Olímpico para la inauguración de los Juegos Olímpicos. La ceremonia tuvo lugar este viernes a puerta cerrada por la COVID-19 en el estadio de atletismo del Parque Olímpico de Komazawa. La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, estuvo entre los participantes de la ceremonia, junto a la tiradora paralímpica Akita Guchi y el extenista Suzo Matsuoka. Desde fuera del recinto podían oírse los gritos de un grupo de gente que se congregó para protestar contra la celebración de los Juegos. La víspera, los organizadores decidieron descartar la presencia de público en los estadios y alrededores durante el torneo debido al aumento de contagios. El recorrido de la antorcha por Tokio se celebrará prácticamente fuera de la vía pública, salvo algunas excepciones.
La llama ha recorrido 46 de las 47 prefecturas del archipiélago nipón desde que el relevo comenzó en Fukushima el pasado 25 de marzo. El comienzo del relevo en Tokio comenzó 2 semanas antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos, prevista para el 23 de julio, y un día después de que el gobierno japonés decidiera declarar un nuevo estado de emergencia en la capital por el aumento de los contagios diarios de la COVID-19 y la propagación de las nuevas variantes. Continuamos recorriendo el mundo y sabemos que el turismo religioso mueve mucha gente a lo largo del globo. Y en este sentido vuelve la peregrinación católica en el sur de Francia. Esto se da por la flexibilización de las medidas sanitarias. Vuelven los peregrinos a Lourdes. Gracias a la flexibilización de las medidas sanitarias, los fieles han regresado a este famoso centro de peregrinaje católico en el sur de Francia. Pero la afluencia sigue siendo menor que en los años previos al COVID. En lugar de los 3,5 millones de visitantes anuales habituales, el santuario prevé recibir este año alrededor de 1 millón. Pero la recuperación promete ser lenta. Al santuario dedicado a la Virgen María suelen acudir muchos enfermos en busca de un milagro, y este grupo seguramente demorará en regresar en un momento en que se propaga la variante Delta del COVID en Europa. Lourdes es el segundo destino hotelero de Francia después de París. La ciudad de 14.000 habitantes depende en un 90% del turismo. Y viajamos hasta Estados Unidos, una ciudad muy conocida por muchos, por los Simpsons, Springfield. Sí, se trata de la historia de un hombre que, mientras caminaba junto a su casa, se salvó por poco de ser alcanzado por un rayo. Un día que este hombre difícilmente olvidará. Al regresar del trabajo, Bob Brandon arrastraba un cubo de basura hacia su casa en la ciudad de Springfield, en Estados Unidos, cuando un rayo cayó justo por donde acababa de pasar. Salvo el susto, el hombre no sufrió heridas. La imagen quedó registrada por una cámara de seguridad y rápidamente se volvió viral. Qué susto, ¿eh? Sí, bastante. Cambiamos de tema y vamos a darles a conocer una nueva versión del programa Plaza Sésamo, pero en este caso está hecha en árabe. Con esta iniciativa se busca ayudar a los niños de Medio Oriente. أهلا سمسم مرة ثانية اكتشفت إنه نحن كلياتنا بنختلف عن بعض وبنختلف في كل شيء. في ناس بتحب تغني، في ناس بتحب ترقص، وفي ناس بتحب تعمل تمارين رياضية، وفي ناس بتحب تكون مثلي، بيحبوا يكونوا أفضل مقدم برامج في العالم. بس اللي اكتشفته إنه نحن كلياتنا نتشابه بإنه نحن بنحب بعضنا. أهلا سمسم. برنامجنا بيخاطب كل أطفال الوطن العربي، وزي ما أنت بتعرفي بأي مكان بالوطن العربي في أطفال بتنتقل من مكان لمكان، في أطفال بيسافروا بيلتقوا بخشوا على بيئة جديدة، بالتالي إحنا مش مخصصين برنامجنا لأي فئة معينة بقدر ما أنا مخصصها أو الرؤية تبعتنا تكون تخاطب كل الأطفال بأي بيئة كانوا موجودين. وتنفس شهيق وزفير شهيق وزفير لما بتسحب الشهيق Seguimos recorriendo el mundo, viajamos hasta Kenia para hablar de un artista que convierte la chatarra en arte. Con esta iniciativa le da una segunda oportunidad de uso a piezas de auto y a desechos metálicos.
Hablamos del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que demandará a las redes sociales. En esta ocasión irá contra Facebook, Twitter y Google, ya que las acusa de una censura ilegal. El expresidente estadounidense Donald Trump anunció que interpondrá una demanda contra Facebook, Twitter y Google. Un nuevo paso en su batalla por la libertad de expresión en las redes sociales. Trump asegura ser víctima de censura ilegal e inconstitucional por parte de los gigantes tecnológicos y sus directores ejecutivos. Estamos pidiendo a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida que ordene el fin inmediato de la censura ilegal y vergonzosa por parte de grupos de redes sociales dirigida a estadounidenses. En junio, Facebook anunció su decisión de suspender las cuentas de Trump durante 2 años. Ya había sido excluido temporalmente el 7 de enero, cuando aún era presidente, por haber alentado a una masa de seguidores cuando se produjo la invasión al Capitolio, sede del Congreso en Washington, una decisión sin precedentes. Twitter también lo suspendió. No hay mejor evidencia de que los gigantes tecnológicos están fuera de control que el hecho de que prohibieron al presidente en funciones de los Estados Unidos a principios de este año. Una prohibición que continúa hasta el día de hoy. Continúa, así que corremos la voz. Pero no es una situación justa, muy mala para este país, muy mala para el mundo. Si me lo pueden hacer a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. El exmandatario dijo que está comprometido con una batalla que aseguró va a ganar. Y ahora los invitamos a ir hasta México a conocer la historia de un boxeador cubano. Se trata de Julio Lacruz, que entrena para revalidar el título para los Juegos Olímpicos. El cubano Julio Lacruz entrena fuerte para tratar de revalidar su título de campeón olímpico de boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ya no lo hará en la categoría semipesados de 81 kilos, sino en la de pesados de 91. Conocido por su habilidad para esquivar golpes, Lacruz ha sumado ejercicios de fuerza en sus rutinas. Tetracampeón mundial y monarca en Río 2016, se mantiene como capitán del laureado equipo cubano con ganas de dar el ejemplo. Desde México, donde entrena, Lacruz asegura que ya tiene estudiados a sus posibles contrincantes pesos pesados. Cree que Cuba ahora tiene menos posibilidades de medallas, pero eso no lo desanima. La isla es la primera potencia mundial del boxeo, con 77 títulos mundiales y 37 olímpicos. Y recién escuchábamos en el informe que se hablaba de Cuba y vamos precisamente a ese país para contarles que en el Parque Nacional de aquel lugar se está produciendo carbón vegetal con una tecnología antigua. Se trata del mayor humedal del Caribe y en este caso la premisa es reforestar la zona con caoba, cedro y acacias. Como evocando imágenes del pasado, estos trabajadores producen carbón vegetal a la antigua en el centro de Cuba. Queman leña cubierta de paja y tierra en un proceso de combustión incompleta que puede tardar entre 5 y 6 días y que debe ser vigilado. Una mezcla de tradición y necesidad en la Ciénaga de Zapata, cuando la isla atraviesa su peor crisis económica en 30 años. Pero recuperar un oficio que se ha ido perdiendo en el tiempo no es cosa fácil. Hay que buscar vieja tecnología para producir herramientas y a quienes aún la conocen. Los campesinos rescataron los canales que los españoles cavaron a mano a principios del siglo XX en el bosque. También los bongos, un medio de transporte para la materia prima que permite ahorrar en combustible. En el mayor humedal del Caribe, la premisa es reforestar con especies como caoba, cedro y acacias, que se explotan para la producción carbonífera. Con el declive del uso del carbón en los hogares cubanos, la exportación abrió nuevas oportunidades. De aquí salen unas 600 toneladas de carbón al año hacia el exterior, una pequeña parte de las 80.000 que en total exporta Cuba. Carbón que se alza como un emblema de la zona, cuyos trabajadores son famosos porque Fidel Castro pasó con ellos su primer fin de año tras el triunfo de la revolución en 1959. Y si hablamos de COVID-19, hay que decir que en el mundo ya han fallecido más de 4 millones de personas a causa de esta enfermedad. Y puntualmente en Estados Unidos la cepa predominante es la Delta.
Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, la variante Delta es responsable del 51% de los casos de COVID-19 en los Estados Unidos, convirtiéndose en la cepa dominante en el país. Hace unos días, la directora de los CDC señaló quiénes se encuentran en mayor riesgo. Está claro que las comunidades en las que las personas siguen sin vacunarse son comunidades que siguen siendo vulnerables. Todo esto es cierto a medida que monitoreamos la propagación continua de la variante hipertransmisible Delta. De acuerdo con las autoridades de salud, la variante Delta se transmite más fácilmente que otras cepas del coronavirus y puede provocar un mayor nivel de afección incluso entre los pacientes jóvenes. Es difícil en este momento predecir cuál será el impacto de la variante Delta en nuestra región. Por eso, por esta y otras razones, es importante que las medidas de control de salud pública se centren en reducir la transmisión independientemente de la variante que circule. La variante Delta también se está convirtiendo en la principal en varios países del mundo. The world is at perilous point in this pandemic. El mundo se encuentra en un punto peligroso en esta pandemia. Acabamos de superar el trágico hito de 4 millones de muertes registradas por COVID-19, lo que probablemente subestima el número total de víctimas. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston. Y mañana se cumplen 150 años del nacimiento del novelista francés Marcel Proust. Y en Zoom de Noticias vamos a conocer la localidad donde nació. La casa de la tía Leonie es hoy uno de los lugares de peregrinaje de los admiradores de Marcel Proust, de cuyo nacimiento se cumplen este sábado 150 años. La pequeña localidad campestre de Illiers quedó transformada con los recuerdos de infancia de Proust. De hecho, él la glorificó en su obra En busca del tiempo perdido, bajo el nombre de Combray. Tan importante era Combray en el universo proustiano que la Sociedad de Amigos del escritor, aún vigente, logró en 1971 que fuera renombrada como Illiers Combray, en honor a la ficción de Proust. Hoy todo en ella recuerda al escritor, pero aunque la localidad se ha convertido en un icono, el pequeño Proust no estuvo tanto como podría creerse. Y es que el asma que padecía desde niño lo llevó a frecuentar otros rincones más beneficiosos para su salud, como Normandía. Esta casa es el único lugar que conmemora a Proust. Así lo cuenta Anne Imbert, de la Sociedad de Amigos de Proust y responsable de la exposición permanente de la casa. El té y las magdalenas con forma de concha se exponen en el reconstruido dormitorio de la tía Leonie, la cocina de François, así como las fotos de familia o el libro de George Sand, que su madre le leía antes de dormir. Abierta al público desde los años 70, la casa guarda los tesoros que la sociedad ha ido adquiriendo tras la muerte de Proust y es un punto de encuentro para los admiradores del escritor. Hay quien viene por amor a la cultura y hay quien está de paso, pero son muchos los que vienen a refugiarse en la habitación del ilustre escritor. Y viajamos hasta Italia. Ese país sigue despidiendo a la diva Raffaella Carrà. Fue entre cantos y aplausos que se realizó el funeral. Vamos hasta allí. La gran diva de la televisión italiana Raffaella Carrà, fallecida el lunes a los 78 años, recibió este viernes el último gran aplauso en su funeral, como los que solía suscitar en todos los espectáculos con los que fascinó al mundo entero. El funeral de Raffaella Carrà en la iglesia de Santa Maria in Ara Coeli de Roma fue vivido como un acontecimiento nacional en Italia, reuniendo a autoridades, amigos, colaboradores, bailarines o seguidores, y de hecho fue retransmitido en directo por el primer canal de la televisión pública, la RAI. El padre Simone Castaldi, que ofició el funeral, habló de la profunda fe de Raffaella, sobre todo hacia el padre Pío, santo de gran devoción popular. Tal es así que el artista acudía a menudo al monasterio de San Giovanni Rotondo, había madrinado su nuevo centro de comunicaciones y en 2002 presentó un documental sobre su figura. Así, el cadáver del artista será incinerado y después llevado al monasterio, una etapa previa al traslado de la urna al lugar en el que se quedará para siempre, su villa del Argentario, un monte en una península frente a las costas toscanas. Mientras el féretro era sacado del templo, los fieles de la musa no escatimaron en aplausos y entonaron algunas de sus canciones más famosas, y después pasaron uno a uno para tocar o besar la sencilla caja de madera en la que reposaba. Raffaella, un ejemplo de la revolución de la mujer, o no revolución, sino que ella pues, fue la primera que se colocó las blusas cortas, dejó ver su ombligo. En esa época pues era un poquito un tabú. Y bueno, para nosotros es súper especial. Para mí, sobre todo, la música, la alegría. Raffaella no era romana, sino boloñesa de nacimiento, pero la capital italiana se convirtió en el lugar en el que vivió e hizo carrera.
elevándose como toda una italiana universal, rostro de los años más dorados del espectáculo italiano. Y por ello, el último adiós ha sido en la ciudad eterna. Para irnos a esta edición de Zoom de Noticias, vamos hasta el Festival de Cannes, Festival de Cine, para hablar de la película uruguaya El empleado y el patrón. Sí, se trata del tercer film del director uruguayo Manuel Nieto Saz. Nos reencontramos el domingo, 14 horas, con Zoom Internacional. Un placer haber compartido esta edición con ustedes. Que tengan un muy buen fin de semana. Ambientado en el mundo rural y espejo incómodo de la explotación laboral, el director uruguayo Manuel Nieto Saz ha cumplido su sueño de estar en Cannes y lo ha hecho con su tercer filme bajo el brazo, El empleado y el patrón. El patrón, protagonizado por Nahuel Pérez Vizcayar, es un burgués con una vida moderna que no encaja en el estereotipo de productor rural, mientras que el empleado, protagonizado por Cristian Borges, es un joven de edad similar. La muerte de la hija del trabajador en un accidente de tractor cambia su relación. Dos protagonistas que en opinión de Manuel Nieto son complementarios y contradictorios. Y estos personajes creo que en cierta forma, en diferentes momentos de las películas, traicionan al espectador. Entonces el espectador cambia su lugar, su punto de vista hacia otro. Y bueno, de esta alternancia yo espero que como que queden muchos cuestionamientos en el espectador, ¿no? Como que se pregunte a sí mismo en realidad de qué lado estoy. ¿Puedo estar de algún lado o no? De esta forma, el director uruguayo deja al público decidir si el filme incluye un componente crítico. Además, el elenco que interpreta el mundo del productor rural está compuesto por actores profesionales, a diferencia de quienes se meten en la piel de los trabajadores, y parte del desafío del filme, según el director, fue armonizar esos dos registros. Nieto Saz prepara ya su nuevo largometraje, Los ladrones de ganado, una cinta con la que vuelve al campo y a los personajes rurales, pero en la que habrá nuevos ingredientes para no quedarse en lo mismo, según asegura.